Me llamo Nick Carraway y soy originario del Medio Oeste. Decidí mudarme a Nueva York en busca de nuevas oportunidades y un futuro prometedor. Al llegar, me establecí en una pequeña casa en Long Island, en una zona conocida como West Egg, un lugar habitado por personas cuya riqueza se adquirió de maneras no siempre refinadas. Mi vecino, un hombre misterioso y enigmático, es High Gatsby, una figura de la que todos hablan pero nadie parece conocer realmente. Su mansión es grandiosa, imponente y siempre llena de vida. Durante las noches, se celebran en su jardín fiestas que atraen a multitudes, pero él mismo rara vez se deja ver. Al principio, me resulta desconcertante que alguien tan famoso y al mismo tiempo tan secreto, viva justo al lado de mi hogar. Una tarde, fui invitado a la casa de los Buchanans, unos parientes de mi prima Daisy, que viven en East Egg, una zona más exclusiva y elegante que West Egg. Tom Buchanan, el esposo de Daisy, es un hombre arrogante, físicamente imponente y algo cruel. Su comportamiento me incomoda, pero lo que más me inquieta es la falta de conexión real entre él y Daisy. Durante la cena, pude notar una tensión palpable entre ellos. Daisy, a pesar de ser encantadora y hermosa, parece estar atrapada en una vida que no le satisface. Esa noche, cuando regresé a mi casa, me encontré con Gatsby, que se encontraba en su jardín mirando hacia una luz verde al otro lado de la bahía. Observaba esa luz con una intensidad que parecía reflejar una esperanza distante, como si estuviera esperando algo o alguien. El siguiente día, Tom me invitó a acompañarlo a la ciudad, y yo, sin mucha expectativa, accedí. Tom me llevó a una zona industrial y desolada, una franja de tierra sucia y llena de edificios desvencijados, donde conocí a su amante, Myrtle Wilson. Myrtle, una mujer vulgar y descarada, se ve a sí misma como algo más que lo que realmente es, atrapada en un matrimonio sin amor con George Wilson, un hombre humilde que regenta una pequeña estación de servicio. Tom y Myrtle tienen una relación tormentosa, llena de abuso y altibajos. En la ciudad, Tom alquiló un apartamento para sus encuentros con Myrtle, y allí se celebró una fiesta decadente. Fue una de esas noches en las que se disuelven las barreras entre la moralidad y el deseo. Durante la fiesta, la bebida fluía sin cesar, las conversaciones eran superficiales y el ambiente se tornaba cada vez más cargado y desagradable. Myrtle, en su intento por ser parte de un mundo al que no pertenece, se comportó de manera vulgar, y la noche culminó en un altercado violento entre ella y Tom. Esa escena me dejó una sensación de vacío y desesperanza, como si todos los personajes estuvieran buscando algo, pero sin tener idea de lo que realmente querían. Unos días después, recibí una invitación para una fiesta en la mansión de Gatsby. Fue mi primera vez en su casa, y la experiencia fue completamente surrealista. Al llegar, me sorprendió la enorme multitud de personas que asistían sin conocer a Gatsby, pero atraídas por la fascinación que él ejercía sobre ellos. La fiesta estaba llena de lujo, música, comida y bebida, pero a pesar de todo ello, había una especie de vacío en el aire. La gente parecía estar buscando algo, pero no sabía qué. Me encontré con Jordan Baker, una mujer atractiva y algo misteriosa, que había sido amiga de Daisy en su juventud. A través de ella, me enteré de que Gatsby había conocido a Daisy años atrás, cuando ella era una joven encantadora y él un soldado sin fortuna. Gatsby había estado profundamente enamorado de ella, pero, por circunstancias que aún desconocía, ella se casó con Tom Buchanan. Mientras conversábamos, Gatsby apareció de repente, de una manera tan discreta como su fama era estruendosa. Era un hombre de una presencia casi etérea, alguien cuya energía parecía concentrarse en sus propios pensamientos. En ese momento, lo vi no como la figura de la que todos hablaban, sino como un hombre solitario, atrapado en sus propios recuerdos y aspiraciones. Había algo en su mirada, una especie de esperanza que aún no entendía, pero que me hizo sentir que detrás de todo el glamour y la ostentación, había una historia profunda de amor perdido y sueños no cumplidos. Una mañana, mientras estaba en mi casa, recibí una invitación de Gatsby. No era la primera vez que me invitaba, pero esta vez parecía algo más personal. Como siempre, todo en su vida parecía rodeado de misterio. Me dirigí hacia su mansión y, al llegar, me sorprendió el nivel de cortesía y formalidad con el que fui recibido, como si fuera alguien de gran importancia.
Tras un breve paseo por sus jardines, Gatsby me llevó a un pequeño coche, y juntos nos dirigimos a la ciudad. A lo largo del camino, Gatsby me contó más sobre su pasado. Me dijo que había nacido en una familia pobre en el Medio Oeste, que se llamaba James Gatz y que había cambiado su nombre por el de High Gatsby para reinventarse y buscar una vida más grandiosa. También me relató cómo se había hecho rico en el negocio del contrabando durante la Prohibición, una historia que parecía ser tan improbable como fascinante. Sin embargo, a pesar de su aparente sinceridad, había algo en su relato que no encajaba. Sentí que todavía había mucho más detrás de sus palabras, algo que no estaba dispuesto a revelar. Al llegar a la ciudad, Gatsby me llevó a un almuerzo con un hombre llamado Meyer Wolfsheim, quien, según Gatsby, era un conocido empresario. A través de él, Gatsby esperaba que me diera cuenta de su influencia en ciertos círculos. Pero lo que más me impresionó no fue su encuentro con Wolfsheim, sino el hecho de que Gatsby parecía estar dispuesto a compartir sus secretos más oscuros conmigo, confiando en que yo, como alguien ajeno a su mundo, podría comprender su necesidad de reconstruir su vida. De vuelta a Long Island, Gatsby me reveló que había conocido a Daisy años atrás, antes de la guerra. Durante ese tiempo, Gatsby se enamoró profundamente de ella, y aunque no podía ofrecerle la riqueza y el estatus que Tom Buchanan sí le ofrecía, su amor por Daisy era absoluto, casi obsesivo. Me di cuenta de que Gatsby, en su búsqueda por recuperarla, había creado toda una fachada, una vida llena de lujo y ostentación, solo para atraerla de nuevo. Esa misma noche, Gatsby me pidió que lo ayudara a organizar una reunión con Daisy. El deseo de Gatsby era claro, pero lo que no entendía en ese momento era la magnitud de esa reunión para él. No solo quería verla, sino reconstruir un pasado que, al parecer, había marcado su vida de manera irreversible. Cuando Daisy llegó a la mansión de Gatsby, la atmósfera estaba cargada de tensión. Todo en la casa parecía haber sido preparado minuciosamente para este encuentro, las flores, las luces, incluso la temperatura de la habitación. Gatsby estaba nervioso, más que nunca. Nunca lo había visto tan vulnerable. Había sido el hombre de las grandes fiestas, el anfitrión seguro de sí mismo, pero ahora, ante Daisy, era solo un hombre ansioso por recuperar un amor perdido. La reunión fue tan emotiva como incómoda. Daisy y Gatsby no sabían cómo empezar a hablarse, como si el paso del tiempo y los cambios que había experimentado en sus vidas hubieran creado un abismo entre ellos. Pero poco a poco, la magia comenzó a suceder. Gatsby la miraba con una intensidad que no podía disimular, y Daisy, por su parte, parecía haber olvidado momentáneamente su vida con Tom. Entre ellos, había una especie de química palpable, como si el tiempo no hubiera pasado, como si todo lo que había ocurrido en sus vidas hubiera sido solo una distracción de lo que realmente importaba, su amor mutuo. Al final de esa noche, cuando Daisy y Gatsby se despedían, yo me quedé con la sensación de que lo que había presenciado no era solo una simple reunión entre dos viejos amantes, sino el deseo de Gatsby de recuperar un sueño imposible. A pesar de su riqueza y poder, había algo en el que seguía siendo un hombre que no podía avanzar sin la presencia de Daisy a su lado. Al día siguiente, el mundo de Gatsby empezó a cambiar. Tom Buchanan, al enterarse de la reunión de su esposa con Gatsby, no se quedó tranquilo. Él también empezó a investigar sobre el pasado de Gatsby, y lo que descubrió no hizo más que alimentar su desprecio hacia él. Tom, a pesar de su actitud arrogante, sentía una amenaza en la figura de Gatsby. Aunque no lo admitía, sabía que Gatsby era un hombre con más recursos de los que él había imaginado, y esto lo incomodaba profundamente. Mientras tanto, Gatsby y Daisy reanudaron su relación. Aunque los momentos que compartían juntos parecían idílicos, había una tensión en el aire. El sueño que Gatsby había construido a lo largo de los años, el sueño de revivir un amor que había quedado atrás, comenzaba a desmoronarse.
El pasado de Daisy y Tom, con todos sus defectos y contradicciones, no se podía borrar tan fácilmente, y la figura de Tom se interponía en cada paso que Gatsby daba hacia su felicidad. A pesar de todo, Gatsby se mantenía firme en su creencia de que podría recuperar a Daisy, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Pero yo, como espectador, comenzaba a darme cuenta de que este sueño, por más que Gatsby lo deseara, era inalcanzable. El mundo en el que Gatsby había creado su vida estaba basado en ilusiones, y las sombras del pasado comenzaban a oscurecer incluso los momentos de mayor luz en su vida. El verano en Long Island estaba en su pleno apogeo, y la atmósfera se volvía cada vez más cargada de tensión. Gatsby y Daisy seguían viéndose a escondidas, y aunque todo parecía estar en su lugar, algo en el aire me decía que las cosas no terminarían bien. La ilusión de Gatsby de recuperar el amor de Daisy comenzaba a desmoronarse, pero él seguía aferrándose a esa idea, sin importar el costo. Un día, Gatsby me invitó a su casa, y cuando llegamos, encontré que Tom también estaba allí. En un principio, la conversación era casual, pero pronto el tono cambió. Tom, como siempre, no podía soportar la presencia de Gatsby y su arrogancia. Mientras tanto, Gatsby seguía esperando, con una mirada llena de esperanza, que Daisy le confirmara lo que siempre había soñado, que dejaría a Tom y estaría con él. Fue entonces cuando Tom, con un tono burlón y de superioridad, comenzó a atacar a Gatsby, revelando detalles de su pasado, sobre su origen humilde y sus conexiones con negocios turbios. Sin embargo, lo que Tom no entendía era que, para Gatsby, estos detalles no eran más que trampas de un mundo que no entendía. Daisy, por su parte, se encontraba atrapada entre los dos hombres. Aunque su amor por Gatsby parecía real, no podía romper por completo con su vida con Tom. Mientras discutían en el salón, me di cuenta de que lo que estaba en juego no era solo una cuestión de amor, sino de clase, poder y la incapacidad de escapar del pasado. La tensión era palpable, y lo que había sido una confrontación verbal se convirtió en una batalla emocional. Al final, Daisy no dijo las palabras que Gatsby había esperado, y la brecha entre ellos se hizo aún más profunda. A pesar de todo, decidimos ir a la ciudad. Tom, Daisy, Gatsby, Jordan y yo nos dirigimos hacia Manhattan, buscando algún tipo de liberación. Lo que comenzó como una salida para relajarnos, pronto se transformó en una catarsis emocional. En el camino de regreso, ocurrió lo inevitable. Myrtle Wilson, la amante de Tom, cruzó la calle de manera imprudente, y Gatsby, al intentar evitar el accidente, terminó atropellándola. Ella murió instantáneamente, y aunque todos estábamos impactados, no pude evitar sentir que este trágico evento era un reflejo de lo que sucedía en las vidas de todos nosotros. El caos y la tragedia estaban a la vuelta de la esquina. La tragedia de Myrtle no solo afectó a la familia Wilson, sino que también golpeó con dureza a Gatsby. Estaba convencido de que Daisy lo dejaría todo por él, pero lo que había sucedido esa noche demostró lo contrario. Después del accidente, Gatsby siguió esperando una señal de Daisy, pero ella nunca apareció. El sueño que había estado persiguiendo durante años parecía desmoronarse ante sus ojos. Esa noche, Gatsby me reveló su verdadera historia, el porqué de su obsesión por Daisy, la forma en que la había idealizado desde su juventud y cómo su amor por ella se había convertido en su única razón para existir. Lejos de ser un hombre de negocios despiadado y frío, Gatsby era en realidad alguien vulnerable, un hombre que había construido una vida de lujos y extravagancias solo para recuperar un amor que no podía retener. Su búsqueda de Daisy, su obsesión por ella, era, en el fondo, una búsqueda de algo que no existía más que en su mente. Mientras Gatsby esperaba una llamada que nunca llegaría, algo mucho más sombrío comenzaba a desarrollarse. George Wilson, el esposo de Myrtle, estaba decidido a vengar su muerte. Guiado por una mezcla de dolor y rabia, Wilson encontró el lugar donde Gatsby vivía.
Al llegar a su mansión, disparó a Gatsby mientras él estaba en la piscina, en un acto de desesperación y venganza. Cuando Gatsby cayó, la idea de que la tragedia que había marcado su vida finalmente lo alcanzó me llenó de una profunda sensación de desolación. El hombre que había creado todo un mundo para sí mismo, todo un sueño de amor perdido, se derrumbó en un instante. La muerte de Gatsby marcó el final de su sueño y, en muchos aspectos, el fin de una era. La noticia de su asesinato se esparció rápidamente, pero lo que más me sorprendió fue la indiferencia de las personas que alguna vez habían sido sus amigos y admiradores. Las mismas personas que habían acudido a sus fiestas, que se habían beneficiado de su generosidad, ahora lo olvidaban rápidamente, como si nunca hubieran formado parte de su vida. Al funeral de Gatsby, solo asistieron unas pocas personas. Nick, el hombre que había estado a su lado durante los momentos más oscuros de su vida, fue quien se encargó de organizarlo, pero la soledad con la que Gatsby había vivido se reflejó en la manera en que se despidieron de él. Daisy y Tom, que nunca aparecieron, se habían ido sin dejar rastro, como si no hubiera sucedido nada significativo. Me di cuenta de que Gatsby, en su afán por revivir un pasado imposible, había sido consumido por sus propios sueños, por un amor que no podía ser alcanzado, por un ideal que nunca fue real. Al final, solo quedaba la desolación. Al igual que la luz verde que Gatsby observaba en la distancia, la ilusión de un futuro brillante y perfecto se desvaneció. El sueño americano, tan idealizado, había dejado atrás un rastro de sufrimiento y destrucción. Yo, como espectador de todo lo que había sucedido, no pude evitar preguntarme si alguna vez habría algo verdadero en el mundo de Gatsby, o si, al igual que su amor por Daisy, todo era solo un espejismo. El recuerdo de Gatsby, un hombre que había vivido su vida en función de un amor perdido, quedaría grabado en mi memoria como una advertencia sobre el precio de los sueños y la ilusión. Y mientras el resto del mundo seguía adelante, yo, como narrador de esta historia, no pude evitar sentir que el sueño de Gatsby, como tantos otros sueños, se había desvanecido en el aire, como si nunca hubiera existido. Y así, hemos llegado al final de esta historia, un relato que nos invita a reflexionar sobre las ilusiones que nos persiguen, sobre los sueños que nos definen y, tal vez, sobre las consecuencias de no saber cuándo dejar ir lo que ya ha pasado. La vida de Gatsby, su lucha por un amor perdido, su sueño por reconstruir un pasado que nunca será, nos deja una profunda lección sobre la naturaleza humana. Gracias por haberme acompañado en este viaje a través de El Gran Gatsby. Espero que, al igual que yo, hayas reflexionado sobre los temas que Fitzgerald nos presenta y que, al escuchar estas palabras, hayas podido ver un poco más allá de la superficie. Los sueños pueden ser hermosos, pero, a veces, la realidad es más compleja de lo que parece. Que esta historia te inspire a perseguir tus propios sueños con conciencia y equilibrio, y a recordar siempre que el amor y la vida no deben basarse solo en lo que creemos que podríamos ser, sino en lo que realmente somos. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Suscríbete a mi canal. Y si quieres el resumen de algún libro, déjamelo en los comentarios.